¿Puede un encuentro fortuito cambiar nuestra vida para siempre? A veces, los giros más importantes del destino comienzan con instantes fugaces que apenas notamos. Justo ese tipo de momento ocurrió en la vida de Fernando y Estella Rodríguez, una noche lluviosa de finales de otoño. Fernando, un hombre de 73 años, con un rostro arrugado y manos callosas, estaba de pie junto a la ventana de su pequeña casa en las afueras de Port Aransas, un pequeño pueblo costero en Texas. Observaba pensativo cómo pesadas gotas de lluvia golpeaban el cristal, mientras el viento sacudía el viejo magnolio en el jardín. Algo en ese viento le hacía fruncir el ceño. Conocía demasiado bien ese aroma especial del mar que presagiaba mal tiempo. Estela, parece que este año la temporada de huracanes será dura, pronunció sin volver la vista hacia su esposa, que en ese momento estaba disponiendo una cena sencilla en la mesa: arroz, frijoles y tortillas frescas. Estela, una mujer pequeña, con cabellos plateados recogidos en un moño ordenado, solo suspiró en respuesta. Después de 45 años de matrimonio, había aprendido a entender la preocupación de su esposo, especialmente cuando se trataba del clima. Habiendo vivido la mayor parte de su vida en la costa, ambos sentían la tormenta inminente mucho antes de los avisos oficiales. Las noticias de la tarde en el viejo televisor solo confirmaron sus temores. Los meteorólogos informaban sobre la formación de varias tormentas tropicales en el Mar Caribe, una de las cuales podría convertirse en un huracán y alcanzar la costa de Texas en las próximas semanas. Señor, protégenos a nosotros y a nuestros vecinos, susurró Estella en voz baja, cruzándose después del noticiero. Fernando asintió en silencio, de acuerdo con la oración de su esposa. Cenaron en la habitual tranquilidad, intercambiando de vez en cuando breves frases sobre los asuntos cotidianos. El techo de la casa necesitaba reparaciones, había que reponer las reservas de conservas, y el vecino Juan ofreció ayudar a asegurar las viejas contraventanas antes de la temporada de tormentas. Ninguno de ellos podía imaginar que muy pronto algo inesperado interrumpiría su vida tranquila. Un suceso que muchos llamarían simplemente una coincidencia, pero que Estella más tarde llamaría con certeza una providencia divina. Todo comenzó con un suave gemido que Fernando escuchó desde el patio trasero cuando salió a cerrar la puerta del jardín antes de irse a dormir. La casa de Fernando y Estella era simple, pero acogedora. Una pequeña estructura de una sola planta con un porche y un pequeño jardín, donde Estella cultivaba tomates y pimientos. Se mudaron a Estados Unidos desde un pequeño pueblo cerca de la Ciudad de México hace casi 40 años, cuando su hijo Marcos aún era un niño. En ese entonces estaban llenos de esperanzas y sueños de una vida mejor para su único hijo. Años de arduo trabajo, Fernando en el astillero y Estella como empleada doméstica en un hotel local, les permitieron ahorrar lo suficiente para comprar esta modesta casa. Aquí criaron a su hijo y aquí lo despidieron al colegio, el primero en su familia en obtener una educación universitaria. Las paredes de la casa guardaban recuerdos de celebraciones familiares, almuerzos dominicales y visitas raras, pero tan preciadas, del ya adulto Marcos. Pero los últimos 8 meses, su hogar parecía vacío. Marcos murió en un accidente automovilístico cerca de San Antonio, regresando de una conferencia. Esta noticia cayó sobre la pareja de ancianos como un huracán repentino, destruyendo todo lo que daba sentido a sus vidas. Las noches sin dormir, las lágrimas silenciosas de Estella cuando pensaba que su esposo no las veía y el sombrío silencio de Fernando se convirtieron en su nueva realidad. ¿Por qué lo has llevado, Señor? ¿Por qué no a nosotros?
Ya hemos vivido nuestra vida, susurraba a menudo Estela en sus oraciones. Pero con el tiempo, el dolor agudo comenzó a suavizarse, cediendo lugar a una tristeza silenciosa y a la vacuidad. Ahora, sus días transcurrían en una rutina tranquila. Fernando, quien se había jubilado 5 años atrás, pasaba su tiempo reparando cosas en casa o ayudando a los vecinos con pequeños trabajos de carpintería. Estella cocinaba, cuidaba el jardín y cada domingo asistía a la iglesia católica local de San Francisco, donde oraba por el alma de su hijo y pedía fuerzas para ella y su esposo. Vivían modestamente. La pensión apenas alcanzaba para pagar las cuentas y los medicamentos que Fernando necesitaba para mantener su salud después de haber sufrido un infarto hacía 3 años. En los meses más difíciles, una pequeña ayuda de la comunidad de la iglesia y los trabajos ocasionales de Fernando les sacaban adelante. A pesar de todas las dificultades, Estela nunca perdió la fe. Dios no nos abandonará a Fernando, le decía a menudo a su esposo cuando él comenzaba a preocuparse por el futuro. Él siempre envía ayuda cuando realmente la necesitamos. Simplemente, a veces esa ayuda llega de maneras inesperadas. Esa noche lluviosa, al cerrar la puerta del jardín, Fernando pensó inicialmente que el susurro y el ligero gemido que venían de detrás del viejo granero solo eran una alucinación. Pero el sonido se repitió, débil, entrecortado, lleno de dolor. Superando el dolor en sus rodillas, el anciano se dirigió hacia la fuente del sonido, iluminando su camino con una vieja linterna. ¿Quién está allí?, llamó Fernando, dirigiendo el haz de luz a la oscuridad entre el granero y la cerca. En un rincón, algo se movió. Fernando se acercó con cautela y se detuvo sorprendido. Ante él yacía un perro, o más bien, lo que quedaba de él. El animal, desnutrido hasta los huesos, con un pelaje negro y marrón apagado y múltiples cicatrices en los costados, apenas levantaba la cabeza. «Estella, ven aquí», llamó Fernando, sin apartar la mirada del perro. Cuando Estela salió al patio, cubriéndose los hombros con un viejo chal, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver al animal maltratado. «¡Qué pobrecito!», susurró ella, arrodillándose frente al perro, a pesar de la tierra mojada por la lluvia. «¿Quién te ha hecho tanto daño?». Fernando frunció el ceño. Probablemente se escapó de alguien o la abandonaron. Parece que no ha comido bien en varias semanas. Debemos ayudarla, dijo Estela con firmeza, levantando la mirada hacia su esposo. Fernando dudó. «Estela, ya sabes que apenas tenemos dinero para nosotros mismos. La perra necesita un veterinario, comida». Fernando Rodríguez. En la voz de Estella sonaron notas de acero que su esposo conocía bien, de los años que habían pasado juntos. «Si Dios ha traído a este animal a nuestra puerta, es porque así debe ser. No podemos darle la espalda». Fernando suspiró, ya sabiendo que había perdido esa discusión. «Está bien. Vamos a llevarla a casa, al menos por la noche, y por la mañana decidiremos qué hacer después». Juntos, trasladaron con cuidado al animal tembloroso de frío y miedo a la casa. El perro no se resistió, simplemente no tenía fuerzas para hacerlo. Estella colocó una vieja manta en una esquina de la cocina y llenó un cuenco con agua tibia. Fernando, mientras tanto, encontró las sobras de la sopa de pollo que habían comido en el almuerzo. «Mira cómo tiene miedo», observó Fernando, viendo cómo el perro se acurrucaba en la esquina, sin atreverse a acercarse a la comida a pesar del evidente hambre. «Necesita tiempo», respondió suavemente Estela. «Parece que la gente no ha sido muy amable con ella». Esa noche, Estella se levantó 2 veces para comprobar cómo estaba el perro. Por la mañana, el cuenco con sopa estaba vacío y el animal dormía,
acurrucado sobre la manta. Estella sonrió al notar que por primera vez en mucho tiempo, Fernando no se despertaba por pesadillas, esas que lo atormentaban desde que perdieron a su hijo. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera misión de rescate. Estella alimentaba al perro con pequeñas porciones 6 veces al día, sabiendo que después de tanto tiempo en ayunas, no se le podía dar mucha comida de golpe. Fernando, inicialmente manteniéndose distante, ya en el tercer día fue a la tienda a comprar comida para perros, secretamente renunciando a la compra de una nueva camisa que había planeado adquirir para la misa del domingo. El doctor Méndez dice que hemos tenido suerte, informó Estella al regresar del veterinario, a donde había llevado su vecino Juan. A pesar del agotamiento y algunas heridas viejas, no hay daños internos. Es un milagro que haya sobrevivido. La perra, a la que hasta ahora llamaban simplemente Perrita, comenzaba a cobrar vida poco a poco. En una semana, ya exploraba con cautela la cocina, mirando a sus dueños con ojos desconfiados, pero no se escondía al acercarse ellos. Unos días después, movió tímidamente la cola por primera vez cuando Estela se sentó junto a su colchón. Una noche, cuando Fernando estaba sentado en su viejo sillón revisando el periódico, la perra se acercó inesperadamente y se acostó a sus pies. El anciano se detuvo, luego lentamente bajó la mano y acarició con cuidado al animal en la cabeza. La perra no se apartó. «¿Sabes, Estela?», dijo pensativo, sin dejar de acariciar al animal que se relajaba poco a poco bajo su mano. «Me recuerda a un lobo, tan orgullosa y resistente, a pesar de todo». «Lobo», dijo Estella, estirando la masa para las tortillas. «Es un buen nombre para ella». A partir de ese día, el perro no solo obtuvo un nombre, sino también un verdadero hogar. El pelaje de lobo, que en realidad resultó ser denso y hermoso, comenzó a brillar. Las heridas sanaron, dejando solo cicatrices que recordaban sus sufrimientos pasados. Pero lo más importante, sus ojos cambiaron. El miedo y la desconfianza fueron reemplazados por una tranquila certeza y lealtad. De manera imperceptible, también cambió la casa de los Rodríguez. Por primera vez, desde la muerte de su hijo, allí sonaba de nuevo la risa, cuando Lobo inclinaba la cabeza de manera divertida, tratando de entender las conversaciones humanas, o cuando corría tras el palo que Fernando ahora le lanzaba diariamente en el patio. Cada noche, antes de dormir, Estela incorporaba en sus oraciones un agradecimiento. «Gracias, Señor, por habernos enviado a Lobo», susurraba. «Sabías que necesitábamos a alguien a quien amar y cuidar». Fernando, aunque no lo expresaba en voz alta, también sentía el cambio. El vacío en la casa, que parecía insoportable tras la pérdida de Marcos, comenzó a llenarse con nuevos sonidos y sensaciones. El crujir de las uñas de Lobo sobre el suelo de madera, el cálido toque del hocico del perro contra su mano, la comprensión silenciosa en los ojos marrones del animal, cuando, en momentos particularmente difíciles, la añoranza por su hijo volvía con fuerza renovada. 3 meses pasaron desapercibidos. Lobo se convirtió en un miembro pleno de la familia, y la vida volvió a un curso tranquilo. Pero con la llegada de junio, las conversaciones de los vecinos comenzaron a contener notas de preocupación. Los meteorólogos advertían que la temporada de huracanes este año podría ser una de las más difíciles de la última década. «Dicen que ya se ha formado la tormenta tropical María», informó Juan, ayudando a Fernando a fortificar los marcos de las ventanas. «Hay posibilidades de que nos llegue al menos de categoría 2 o incluso 3. Fernando asintió en silencio, mientras clavaba otro clavo en el panel de madera. Recordaba el huracán Harvey, que azotó la costa de Texas
hace algunos años, y no quería volver a pasar por algo así. La ciudad comenzó a prepararse activamente. La gente acumulaba agua potable, conservas y pilas. Muchos planeaban evacuar, especialmente las familias con niños pequeños. Quizás deberíamos irnos unos días a casa de la prima María en San Antonio, sugirió con cautela Estella, mientras seguía las noticias. Fernando sacudió la cabeza con determinación. Nos quedamos. No voy a dejar nuestra casa. Hemos sobrevivido a muchas tormentas. Sobreviviremos a esta. Lo que preocupaba especialmente a Estela era el extraño comportamiento del lobo. En los últimos 3 días, el perro se había vuelto extraordinariamente inquieto. A menudo se acercaba a las puertas y ventanas, prestando atención, y a veces gemía suavemente sin razón aparente. En varias ocasiones, incluso intentó tirar de la manga de Fernando hacia la puerta de entrada, como invitándole a salir. Los animales sienten el peligro antes que los humanos, observó Estela. ¿Quizás Lobo está tratando de decirnos algo? Es una tontería, se deshizo Fernando, aunque en el fondo también le preocupaba el comportamiento del perro. El huracán María azotó la costa de Texas en una noche oscura. A pesar de todos los preparativos, la furia de la tormenta superó los peores temores de los habitantes. El viento aullaba como una bestia salvaje, doblando los árboles hasta el suelo y arrancando techos. La lluvia golpeaba horizontalmente, transformando las calles en ríos turbulentos. Fernando, Estella y Lobo se refugiaron en una pequeña habitación interior sin ventanas, que el anciano había reforzado previamente con tablas adicionales. A la tenue luz de la lámpara de queroseno, el rostro de Estella parecía esculpido en piedra. Sus labios se movían continuamente en oración. Todo estará bien, decía Fernando con confianza, aunque él mismo se estremecía con cada nueva ráfaga de viento que sacudía las paredes de su pequeña casa. Lobo se movía inquieto por la habitación, gimiendo suavemente y prestando atención. Alrededor de la medianoche se oyó un estruendo ensordecedor que hizo temblar toda la casa. ¿Qué fue eso?, gritó asustada Estella. Parece que han dañado el techo, respondió Fernando tenso. Voy a salir a verificar. No salgas. Estela agarró la mano de su marido, pero él se liberó suavemente. Solo echaré un vistazo y volveré enseguida. Cuando Fernando dio un paso hacia el pasillo, Lobo se lanzó detrás de él. En un instante, se oyó otro desgarrador crujido, seguido de un estruendo y un grito de dolor. Estella salió de la habitación y se detuvo paralizada por el horror. Una parte del techo se había hundido, y Fernando yacía aplastado bajo una pesada viga, rodeado de escombros de tejas y tablones. «¡Fernando!», exclamó Estella mientras corría hacia su esposo, pero se dio cuenta de que no podría mover la viga. Fernando estaba inconsciente y de la herida en su cabeza brotaba sangre. Lobo, evaluando la situación más rápido que la anciana, de repente se dio la vuelta y corrió hacia la puerta de entrada, arañándola con ferocidad con sus patas. «¡Lobo! ¡Vuelve!», gritó Estela en desesperación, pero el perro ya había desaparecido en la oscuridad de la noche tormentosa, logrando escabullirse por la puerta dañada por el huracán. Estela, llorando, se arrodilló junto a su marido. «No mueras, por favor, no me dejes», susurraba, mientras trataba de detener la hemorragia con el borde de su chal. El tiempo para Estella parecía haberse detenido. Los minutos se alargaban como horas. El viento seguía sacudiendo la casa. La lluvia inundaba el suelo a través de un agujero en el techo, y Fernando yacía inmóvil, casi sin aliento. «Señor, ayúdanos», oraba Estella. «No lo lleves ahora». De repente, a través del aullido del viento, llegó un ladrido, insistente, demandante, y luego un fuerte golpe en la puerta
y una voz masculina. «¡Hey! ¿Hay alguien en casa? ¿Necesitan ayuda?» «Aquí, estamos aquí», gritó Estela, sin poder creer su suerte. En la puerta apareció su vecino Juan, empapado hasta los huesos, con una linterna en la mano. Junto a él estaba Lobo, mojada, sucia, pero con una expresión decidida en sus ojos. «Dios mío», exhaló Juan al ver a Fernando atrapado. «Voy a necesitar su ayuda, señora». Juntos, utilizando un trozo de madera como palanca, lograron levantar la viga lo suficiente para sacar a Fernando. Juan, que había sido médico militar, revisó rápidamente las heridas. «Necesita atención médica, pero creo que no hay fracturas. La contusión y la pérdida de sangre son lo peligroso». Toda la noche, Juan se quedó con ellos, ayudando a cuidar a Fernando a la luz de las lámparas de queroseno. Lobo no se apartó de la cama de su dueño, apoyando la cabeza junto a su mano. Al amanecer, el viento se calmó. Los primeros rayos del sol iluminaron la ciudad devastada. Techos arrancados, árboles caídos, calles inundadas. Pero cuando Fernando finalmente abrió los ojos y sonrió débilmente, Estella comprendió. Lo peor ya había pasado. «¿Cómo nos encontraste?», le preguntó a Juan. «Todo fue gracias al perro», respondió él. «Corrió hacia mí, ladrando, tirando de mi ropa. Inmediatamente supe que algo había sucedido». Las siguientes semanas se convirtieron en un tiempo de recuperación, tanto para la casa de los Rodríguez como para el propio Fernando. La noticia del heroico acto de Lobo se difundió rápidamente por todo el pueblo. La gente, muchos de los cuales también habían sufrido por el huracán, encontraban tiempo para ayudar a la pareja anciana con las reparaciones. Increíble, una perra sin hogar salvó a un hombre. Se maravillaban los vecinos, trayendo materiales de construcción y comida. La comunidad religiosa local organizó una recaudación de fondos para reparar el techo. El padre Antonio, durante su sermón dominical, habló sobre cómo Dios a veces envía ayuda en la forma más inesperada. Fernando, aún débil por la lesión, pasaba horas sentado en el patio, observando los trabajos de reparación y acariciando al Lobo, que ahora no se apartaba de su lado ni un instante. «¿Sabes, Estela?», dijo una noche, mientras estaban sentados en la renovada veranda. «No quería dejar a esta perra. Pensé que sería un problema extra para nosotros». Estela sonrió, cubriendo la mano de su marido con su arrugada palma. «Dios sabe mejor qué necesitamos. Rescatamos al Lobo y ella te salvó a ti. El círculo se ha cerrado». Fernando asintió, mirando el atardecer. Después de la muerte de Marcos, a menudo me preguntaba por qué seguimos viviendo. Y ahora entiendo. Para ayudar a otros y aceptar ayuda. En eso, supongo, está el sentido. Un año después, la casa de los Rodríguez ya era irreconocible. Un nuevo techo, paredes recién pintadas y en el patio un letrero que decía «Cuidado, perro», con una imagen del orgulloso Lobo. En la veranda, a menudo se podía ver a la pareja anciana y a su rescatador de cuatro patas, recibiendo el nuevo día con esperanza y gratitud. En el pueblo ahora decían: «Si quieres ver el verdadero amor, mira a Fernando, Estella y su perro». Nos recuerdan que al salvar a otros, a menudo nos salvamos a nosotros mismos. Gracias por ver esta historia sobre un encuentro inesperado, la pérdida y un asombroso rescate. La historia de Fernando, Estella y Lobo nos recuerda que a veces las mayores bendiciones llegan a nuestra vida en el momento más inesperado y en una forma inusual. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos inspiradores como este, por favor, suscríbete al canal y comparte este video con amigos y seres queridos. Cada suscripción nos ayuda a crear más contenido que toca corazones y recuerda las importantes valores de la vida.
Hasta la próxima y que también ocurran milagros en tu vida.